última palabra y sobre todo mostrar el sendero fiscal para alinearse con las metas del FMI, el déficit de 2,5% este año, muy difícil de alcanzar, pero también cómo sigue el sendero en el 2023, el año que viene. El apretón monetario que ya inició la semana pasada el Banco Central y el Tesoro, ofreciendo tasas de interés mucho más elevadas, es decir, tasas de interés real positivas que se empiecen a alinear con la inflación para que el ahorrista que tiene un depósito a plazo fijo no pierda frente a la inflación y tenga un incentivo para quedarse en pesos, o para aquel que tiene dólares opte por vender los dólares y no financiarse con crédito barato. Pero esto obviamente también tiene un impacto sobre la economía real. Y la prioridad máxima en este momento es reconstituir las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque más allá del efecto desinfle de los dólares libres que vimos en los últimos días o en la mejora en la cotización de los títulos públicos, que en estos últimos 2 días han pegado la vuelta. De nuevo hay algunos que toman ganancia y venden los títulos de Argentina a valores muy bajos, o nuevamente hay más demanda de dólares. Acá la clave es qué pasa con las reservas del Banco Central, es decir, si el Banco Central puede acumular o no en las próximas semanas fuertemente dólares. Porque fíjense este gráfico que verdaderamente impacta porque hay una dinámica que es totalmente insostenible. El Banco Central en julio vendió 1.250 millones de dólares. En julio, que era un mes en el cual se suponía que todavía estaba el arrastre de la cosecha gruesa. Y eso ocurrió no solamente porque hubo que pagar importaciones, sino porque en julio, ante el descontrol de los dólares libres, la incertidumbre total, la renuncia de Guzmán y la impresión de que cualquier cosa podía pasar, entre otras cosas una devaluación desordenada, hubo una retención adicional por primera vez en el año del campo de la soja y se retrajo la oferta de dólares o la máquina de oferta de dólares que tiene la Argentina, que es la soja. Y estos 2 días, por eso digo que es el dato que mira con más atención Sergio Massa y es la prioridad máxima en este momento, más allá del cotillón de si se desinfló un poco el dólar libre o subieron un poquito los dólares. Acá hay que ver los dólares contantes y sonantes que empieza a acumular el Banco Central. Estos 2 días de agosto, el lunes y martes, el Banco Central perdió 280 millones de dólares. Mientras algunos estaban festejando, bueno, ya está, simplemente con el cambio de ministro cambia todo. No. Puede cambiar el clima político, puede cambiar la idea de que ahora va a haber una voz única y una orientación y un plan a sostener en los próximos meses, pero hay que revertir urgentemente esta pérdida de dólares del Banco Central. Entre los 280 millones de dólares que perdió el Banco Central los 2 primeros días de agosto y lo que perdió en julio, más de 1.600 millones de dólares en 30 días el Banco Central. Así no se puede seguir. Y esa va a ser la prioridad en este momento de los anuncios de Sergio Massa. Rápidamente, cuando hablamos del ordenamiento fiscal, estamos hablando de recortes en subsidios. La placa siguiente, por favor. En el ordenamiento fiscal estamos hablando de que sobran pesos, entonces es fundamental ver cuál va a ser la señal que va a dar hoy Massa respecto a la profundización del recorte de subsidios, porque con lo que anunció Guzmán, este año no solamente no alcanza, sino que el aumento de tarifas de luz y gas queda muy atrás de la inflación. Vamos a tener una inflación 85-90% con aumento de tarifa de luz y gas del 42%. Entonces, todas las miradas puestas en cómo se va a acelerar el recorte de subsidios fundamentalmente energéticos, pero también de transporte. La cuenta única que anunció en su momento Batakis, pero nadie creyó que lo podía implementar, el ahorro inmediato que puede hacer sobre lo que no se ejecutó en el primer semestre del año el sector público, la Secretaría de Hacienda, con el nuevo Ministerio de Massa y Rigo en la Secretaría de Hacienda, es decir, transferencia a provincias, obra pública, transferencias a universidades, gastos corrientes que no se ejecutaron y que quedarían inmediatamente como ahorro fiscal para mostrar una mejora inmediata de las cuentas fiscales. Y las señales, que no te generan ahorro inmediato, pero es una señal de que vos estás consciente de que tenés que hacer un ajuste fiscal y un apretón monetario. Básicamente el congelamiento de vacantes en el sector público hasta fines de 2023 y todo un tema con los planes sociales, cómo se van a administrar de otra manera con transparencia y también congelamiento de vacantes de los planes sociales. Por el lado de los dólares,
Antes hago, y ahora lo vamos a hablar con Candelaria de la Sota, lo que está pasando con la tarifa de luz. Esta es la tarifa de luz, y le agradecemos a esta cuenta que es muy buena, que siempre hace números y datos, que se llama Argentina en Datos, en Twitter, que toman la tarifa de luz. Fíjense, de las dos compañías que abastecen, que distribuyen energía en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, la tarifa promedio para 300 kilowatts mes es una tarifa que está por debajo de los 2.000 pesos cuando hay zonas en el país, la mayoría, que están pagando 4.000, 5.000, 6.000 y hasta casi 7.000 pesos, por lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires se paga 1.800 pesos. O en el Gran Buenos Aires se paga 1.800 pesos. Bueno, todo este tema está nuevamente en la agenda, fundamentalmente por la quita de subsidios para un sector de mayores ingresos de la población. Y fíjense lo que pasa con la tarifa de colectivo en el área metropolitana. Por eso decimos que no es solamente el tema de subsidios energéticos, si bien los subsidios al transporte son mucho menos, son 1/3 de los subsidios energéticos. Este es un gráfico que hace la consultora INVEC, que también es muy interesante, porque a valores de hoy, en pesos constantes, en pesos de julio de este año, de 2022, bueno, esta es la tarifa, ¿no? 18 pesos, que ahora sube a partir de esta semana a 25 pesos. Pero fíjense cuál era la tarifa en el 2001, a valores de hoy. La tarifa de colectivo, 138 pesos. ¿Cuánto era la tarifa en el 2017, con los aumentos que dispuso Macri? 71 pesos. Y estamos hablando de que estamos en el piso histórico, en valores constantes, de la tarifa de colectivo en el AMBA, que ahora con el aumento, en vez de 18 van a pagar 25 pesos, pero en el resto del país se paga 40, 50, 60 pesos, 65 pesos en la mayoría de las provincias, los subsidios al transporte. Bueno, el otro tema, la otra pata, son los dólares, porque estamos en un esquema en el cual hay que reconstituir urgente, y decía yo, es lo principal, es la prioridad máxima en este momento. Si en las próximas semanas el Banco Central no puede mostrar que acumula dólares, y bueno, va a ser muy difícil zafar de una devaluación desordenada. Y al revés, si lográs acumular dólares, de alguna manera podés hacer pie en el resto de las variables. Es urgente reconstituir las reservas del Banco Central, una de las máximas que tiene el equipo económico de Sergio Massa, porque faltan muchos dólares en el Banco Central y encima sigue perdiendo dólares. Y para eso va a haber incentivos para el campo, para que haya una oferta de dólares inmediata y de mediano plazo. Se está negociando con las cerealeras y los principales dirigentes del sector si hay de manera inmediata 1.500, 2.000, tal vez 3.000 millones de dólares que puedan ofertarse desde el sector cerealero de manera inmediata, y después incentivos para mostrar dólares a mediano plazo, a partir de los próximos 6 meses. En la minería, otra de las fábricas de dólares, en el sector obviamente petrolero y en la exportación de servicios de conocimiento, que son todos los servicios que exporta la Argentina, y acá hay un problema muy grande, lo vimos contando, hay un boom de exportaciones de servicios de conocimiento, 6.000 millones de dólares, pero el cepo cambiario lleva a que aquel que vende un servicio al exterior, ya sea un servicio de software, de asesoría o lo que sea, no tenga ningún incentivo de liquidarlo en el mercado oficial. Y muchas de estas transacciones se hacen en negro, porque obviamente si te pagan con una factura al exterior un servicio que está exportando un argentino al exterior, le vale mucho más si lo cobra 300 dólares el dólar afuera. Y bueno, eso se puede rápidamente revertir con un cambio del régimen cambiario, de dónde se liquidan esos dólares. Y finalmente, el gran interrogante, ¿qué está negociando Massa con organismos internacionales, bancos y fondos soberanos de financiamiento extra? Se habla mucho de que puede haber un paquete de 5.000, 6.000 millones de dólares de préstamos de corto plazo con garantías palpables, que de alguna manera ya estaba disponible en su momento para Guzmán. Guzmán no los quiso tomar, pero en este momento está el tema de la urgencia de recomponer la reserva del Banco Central y de esa forma sustentar un programa económico hacia adelante.